El 6 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución en la que se declara el 30 de junio el Día Internacional de los Asteroides, para celebrar cada año a nivel internacional el aniversario del impacto de Tunguska en Siberia, Federación de Rusia, ocurrido el 30 de junio de 1908, y para aumentar la conciencia pública sobre el peligro de impacto de los asteroides. El Día Internacional permitirá sensibilizar al público sobre los riesgos del impacto de asteroides e informar sobre las medidas de comunicación en caso de crisis que se adoptarían en todo el mundo si hubiera una amenaza verosímil de impacto de un objeto cercano a la Tierra. 30 de junio, Día Internacional de los Asteroides. El 30 de junio es el Día del Parlamentarismo, en el cual celebramos a los parlamentos del mundo y sus acciones, progresos, desafíos y labor para mejorar la vida de las personas. Este día, nombrado por la ONU en 2018, celebra también la fundación de la Unión Interparlamentaria en el año 1889, una organización internacional a la cual están integrados los parlamentos del mundo y que trabaja para fortalecer la democracia y promover una mayor participación de mujeres y jóvenes en los parlamentos. Los parlamentos son pilares de la democracia y la representación de la voz del pueblo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Brigada. Santoral de hoy, 30 de junio. Basílides, siglo III. Durante la persecución de Septimio Severo, Orígenes, padre de la Iglesia, predicaba en Alejandría. Su fama era tal que muchos paganos iban a escondidas a escucharlo. Entre ellos se encontraba Basílides, un soldado escolta de los condenados a muerte. El juez Aquila un día hace arrestar entre los muchos discípulos del teólogo a una niña, Potamiena, virgen cristiana, famosa por su belleza y por su virtud. La muchacha es entregada al magistrado y sometida a horribles torturas. Al no desistir, el juez amenaza con abandonarla a los gladiadores. Potamiena sigue firme en su negativa. Así es condenada a muerte y es entregada a Basílides para que la acompañe al suplicio. En el trayecto de la cárcel al lugar del martirio, mientras la plebe insulta a la Virgen, Basílides la protege valerosamente, haciendo de escudo con su propio cuerpo. Admirada por aquella inesperada humanidad, Potamiena promete que lo recordará en el cielo. Llegados al destino, la condenada es atada a un madero, untada de pez y quemada viva. Junto a Potamiena muere también la madre Marcela. Pocos días después, durante una ceremonia pagana, Basílides rechaza la acción de ofrecer sacrificios a los dioses, declarándose públicamente cristiano. Encerrado en la cárcel, a los cristianos que se acercan a visitarlo,
les revela que Potamiena, 3 días después de su martirio, se le había aparecido y le había puesto una corona en la cabeza, diciéndole que había implorado por él la gracia del Señor, que su plegaria había sido escuchada y que en breve vendría a llevarlo. Basílides recibe el bautismo de manos de otro prisionero cristiano y al día siguiente es decapitado como prescribía la ley para los ciudadanos romanos. El caso de Basílides y de Potamiena es el primer ejemplo de intercesión de los muertos por los vivos, según A principios de mayo de 1520, según narran los cronistas de la conquista, Hernán Cortés parecía haberse adueñado del imperio mexica, con menos de 500 soldados españoles, pero acompañado de un inmenso ejército de aliados tlaxcaltecas. Llevaba 6 meses pacíficamente aposentado en la ciudad insular de Tenochtitlan. Había conseguido primero la sumisión del tlatoani Moctezuma, o por lo menos eso refería al rey en sus cartas, y en una acción atrevida lo había hecho después prisionero, sin que aquello hubiera provocado una rebelión, por lo menos hasta ese momento. Aquella extraña paz se interrumpió con noticias alarmantes llegadas desde la costa. Una nueva expedición española había desembarcado en Veracruz, encabezada por el capitán Pánfilo de Narváez. Traían órdenes de aprender y castigar a Cortés por haberse embarcado en su aventura sin la autorización del gobernador de Cuba. Más allá del peligro directo que representaba la fuerza enemiga, Cortés debió temer que Narváez reforzara sus tropas con aliados indígenas, como él mismo lo había hecho. También debió preocuparle, por supuesto, el cuestionamiento a su legitimidad como enviado del monarca español ante los ojos de los mexicas. Sin mucho preámbulo, Cortés decidió enfrentar a Narváez con una pequeña fuerza de 266 españoles y unos pocos indígenas. La suerte estuvo de su lado. Cortés atacó a Narváez de noche en su cuartel de Zempoala, venciéndolo y haciéndolo prisionero. Además, la mayor parte de los hombres de Narváez se le unieron para retornar a Tenochtitlan. Pero en ausencia de Cortés habían sucedido cosas terribles en esa ciudad. El capitán Pedro de Alvarado había masacrado a la nobleza indígena reunida en el patio del Templo Mayor para celebrar la fiesta de Toxcatl. Alvarado se justificó por la sospecha de una rebelión, pero fundados o no sus temores, la matanza terminó definitivamente con la convivencia pacífica y desató lo que pretendía evitar, la sublevación del pueblo mexica. Cortés se adentró en la ciudad, que halló casi desierta hasta llegar al palacio de Axayácatl, donde Alvarado y sus hombres se hallaban sitiados. En aquel encierro sufrían no solo la lluvia de flechas y piedras, sino también la falta de alimentos y agua. Cortés pidió a Moctezuma que saliera a apaciguar a sus súbditos. El tlatoani subió a la azotea del palacio de su padre, pero su presencia solamente enardeció a los mexicas, que lo insultaron y apedrearon. 3 piedras y una flecha lo alcanzaron, por lo que tuvo que ser retirado precipitadamente. 3 días más tarde, el antes poderoso emperador había muerto. Según otras versiones, sin embargo, Moctezuma había sido asesinado por los propios españoles. Era el 30 de junio de 1520. No quedaba más opción para el ejército invasor que salir de la ciudad, y Cortés decidió que lo harían aquella misma noche. Sabiendo que los puentes de las calzadas habían sido destruidos para obstaculizar su escape, ordenó construir puentes portátiles con la madera del palacio. Cada soldado tomó su parte del tesoro de Moctezuma y antes de la medianoche, amparándose en la oscuridad de la llovizna, comenzó en silencio la evacuación. En la vanguardia cabalgaba Hernán Cortés acompañado de sus capitanes, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olide y Bernardino Vázquez de Tapia. Le seguían la Malinche y las otras mujeres, custodiadas por 300 tlaxcaltecas y 30 españoles. Cerraban la marcha Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León con la infantería. Habían logrado cruzar ya 4 canales dentro de la ciudad, cuando una anciana percibió el movimiento y llamó con gritos a los habitantes de Tenochtitlan. Con la voz de alerta, miles de mexicas se lanzaron al ataque, acosando a la columna por tierra desde la retaguardia y por agua desde los lados de la calzada de Tlacopan. Bajo una lluvia de flechas, la marcha se convirtió en un caos. Hombres y caballos caían heridos sobre la calzada o se hundían en el lago, agobiados por el peso de las armaduras y el oro. Sobre ellos pasaban aterrados los sobrevivientes, solo para desplomarse heridos un poco más allá. Las pérdidas de los conquistadores fueron cuantiosas. La artillería fue abandonada y el tesoro de Moctezuma prácticamente desapareció. Los 3 hijos del tlatoani que llevaban como prisioneros murieron. Sucumbió la mitad de los soldados españoles, unos 600 hombres, y casi todos los aliados tlaxcaltecas. Algunos hombres fueron tomados prisioneros y su suerte sería todavía peor. Se les sacrificó en el Templo Mayor. Quienes escaparon, casi todos heridos, llegaron a Popotla, un pequeño poblado en tierra firme.
La leyenda cuenta que Cortés se detuvo a descansar junto a un ahuehuete que a partir de ese entonces se conoció como el árbol de la noche triste. El cronista Bernal Díaz del Castillo dice que, cuando vio que no llegaban más sobrevivientes por la calzada, se le saltaron las lágrimas de los ojos y suspiró con una gran tristeza. Uno de sus soldados trató de animarlo, diciéndole que esas desgracias eran cosas naturales de la guerra. Cortés respondió que su pesar le venía por pensar en los grandes trabajos por los que tendrían que pasar hasta volver a Tenochtitlan. Al frente de sus desbaratadas tropas y con el constante acoso mexica, Cortés inició una travesía por el norte del Valle de México para llegar a Tlaxcala. Al pasar por Otumba, trabaron combate con un ejército enemigo que estuvo cerca de vencerlos. Pero la captura de su jefe desmoralizó a los atacantes y evitó la derrota española, que quizás habría sido definitiva. Llegaron finalmente a Tlaxcala, donde fueron bien recibidos por sus aliados y pudieron descansar y reorganizarse. Desde ahí, el ejército hispano-tlaxcalteca prepararía la conquista final de México, Tenochtitlan. José Emilio Pacheco nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Este poeta mexicano corresponde a la llamada Generación de los 50. Pacheco estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue en la revista Medio Siglo donde comenzó su camino literario. Más tarde trabajaría con Carlos Monsiváis en la revista Estaciones. En lo que a su persona respecta, es especialista en literatura mexicana del siglo XIX. Fue investigador en el Centro de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por otro lado, es importante mencionar que ha sido maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México y en algunas otras de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Algunos de los premios que ha recibido son el Premio de Cervantes en el año 2009, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2009, también el José Donosco en el 2001, entre otros. Y en lo que respecta a sus obras, algunas de ellas son El viento distante y los relatos, El principio del placer, Las batallas en el desierto, de la cual, por cierto, traeré pronto una reseña al canal.